Soy Mayra Calderón y aquí les traigo los principales temas de la jornada. Esto es La Voz del 21. Vamos a empezar primero con el día a día de la criminalidad, que avanza ganándole más terreno a lo que conocemos como la ley, el orden. Hace un mes, la violencia en las calles cobraba la vida de dirigentes de construcción civil. La semana pasada fueron las extorsiones a los transportistas con granadas, balas y asesinatos de choferes. Hoy son los maestros asesinados delante de sus alumnos. Y mientras todo esto sucede, el gobierno de la señora Boluarte insiste en gastar más de 3.000 millones de dólares en comprar aviones de guerra, cuando ese dinero podría servir, por ejemplo, para la lucha contra la inseguridad. Jorge Medina, presidente del colectivo Capitalismo Consciente en Perú, opinó sobre el tema. Escuchemos. Bien, al parecer todavía no estamos con ese tema donde Jorge Medina señala que no es prioridad la compra de aviones. Pero mientras esto sucede, nosotros vamos con la entrevista a Luis Villanueva, que ya se encuentra conectado con nosotros, quien es secretario general de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil, que también han sido víctimas de la delincuencia. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenas tardes y muchas gracias por esta nueva oportunidad para poder dirigirme a sus escuchas y televidentes. La semana pasada, señor Villanueva, vimos la paralización del sector de transportes. Los transportistas no estaban parando por mayores sueldos o condiciones mejores, sino estaban parando por proteger su vida. ¿Qué es lo que está sucediendo en esos momentos en el sector de construcción civil? ¿Ustedes se van a sumar a esta paralización? ¿Van a hacer alguna manifestación? Mire, lamentablemente, no solamente el Poder Ejecutivo, sino los congresistas y las autoridades que tienen que ver con la persecución del delito no escuchan el clamor del pueblo. Durante años los trabajadores de la construcción civil estamos denunciando que estamos siendo víctimas de extorsión y asesinato por sicariato. De igual manera, en estos últimos tiempos lo han hecho los comerciantes, los transportistas y lamentablemente ahora hasta los profesores en sus aulas. Tienen que entender las autoridades que hemos llegado a un punto tal donde la criminalidad no cree en nadie y por lo tanto creemos nosotros que los llamados son ellos a liderar esta lucha contra las bandas criminales. Lamentablemente, el Congreso no escuchó a los transportistas que hicieron paros preventivos la semana pasada y la antepasada. Y sobre todo hemos visto algunos congresistas que inclusive de mala manera han expresado su voluntad ya acordada de que ellos no van a hacer ninguna derogatoria de la ley 32.108, ¿no? ¿Eso qué cosa quiere decir? De que ellos están del lado de la criminalidad, ellos están del lado de los extorsionadores, del lado de las bandas criminales, y creo que eso ya está llegando a su tope. Nosotros, desde hace 2 meses, hemos convocado a una gran movilización centralizada en la ciudad de Lima para el 24 de octubre, una movilización que la venimos trabajando y donde está garantizada la participación de miles y miles de trabajadores de la construcción. Y señor Villanueva, para tener un registro, ¿cuántos dirigentes de construcción civil vienen siendo asesinados hasta la fecha? Mire, dirigentes de construcción civil, bases de los sindicatos de la federación que yo represento, han sido asesinados 25 dirigentes, pero debo resaltar que muertes por encargo, por mano de sicarios, muertes que tienen que ver o tienen relación con obras de construcción civil, son cientos de cientos, porque estos muertos los venimos denunciando desde el año 2008, 2009, y actualmente, por propias declaraciones del comandante general de la policía, sabemos que diario asesinan más de 5 personas, eh,
muertes que tienen que ver con obras de construcción civil. La delincuencia lamentablemente se está saliendo o se ha desbordado en el Perú. Y señor Villanueva, eh, en estos momentos, ¿qué le parece las acciones que ha tomado el Ejecutivo contra la delincuencia? Ellos han previsto un estado de emergencia que en la experiencia dice que no funciona. Además de esto, también el ministro del Interior, por ejemplo, ayer en el asesinato de un profesor dentro de un colegio, él dice, esto es un hecho que debe investigarse, pero esto no determina que la delincuencia no haya bajado. ¿Cree que es competente para mantenerse en el cargo el ministro del Interior? ¿Qué es lo que van ustedes como gremio, como asociación, como federación? ¿Qué es lo que van a pedir? Lamentablemente, este y los gobiernos que le antecedieron no hicieron nada bueno, no tomaron medidas efectivas para combatir el creciente desarrollo de las bandas criminales y algunas bandas de crimen organizado. Lamentablemente tengo que señalar que el gobierno está tomando medidas que no son efectivas, las medidas que no son adecuadas. ¿Cuántos estados de emergencia han declarado y a cuántas provincias? ¿Y estas qué resultados han tenido? Ningún resultado bueno ni positivo porque las bandas criminales, lejos de debilitarse, se están fortaleciendo más. Lo que nosotros creemos es que el ministro del Interior no es la persona más capacitada. Y por último, no pasa nada ni mejora en nada si cambiamos de ministros, porque quien dirige la política tiene que ser la presidenta de la República. Esta lucha frente a las bandas criminales lo vamos señalando nosotros que tiene que ser liderada por la propia presidenta de la República. Tiene que ser liderado, pero también tiene que diseñarse un plan estratégico. Y en ese plan no solamente lo van a diseñar, vamos a decir, dos o tres ministros. Tiene que haber participación de gente que entiende este problema y además tiene que participar las organizaciones de la sociedad civil. Luego de haberse diseñado este plan, tiene que establecerse metas y fechas para poder hacerle seguimiento a la ejecución de ese plan y ver sus resultados. Y la presidenta de la República tendrá que dar cuenta o informar al país cada mes o cada mes y medio sobre cómo anda la implementación del plan y cuáles son sus resultados. ¿Pero Lo cree que esencial esto, aquí para enfrentar a las bandas criminales es dotar de equipos de inteligencia a la policía, inteligencia y más inteligencia, además de dotarles de equipos de última generación en tecnología para que puedan hacer las escuchas y seguimiento a los cabecillas de las bandas? No hay otra forma de combatir a a las bandas criminales y al crimen organizado, a la extorsión, al secuestro y al señor? sicariato, a la trata de personas se tiene que hacer a través de inteligencia, que es muy diferente a combatir la delincuencia común, que por supuesto también se tiene que hacer a través de los centros de flagrancia y en donde participen y actúen de manera coordinada la policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial y de esa manera. Y señor Villanueva, ya para terminar la entrevista, ¿qué posición tienen ustedes como Federación de Construcción Civil frente a esta ley que beneficia al crimen organizado? Lo hemos tratado varias veces en Perú 21 y fue uno de los temas detonantes de parte del sector de los transportistas en los que el Congreso hizo caso omiso y se pasó a debatir una ley de terrorismo urbano. Nosotros hemos expresado de manera firme y contundente que nosotros estamos en contra de esa ley 32.108, no solamente porque deja fuera del alcance penal a la extorsión respecto a ser considerado como crimen organizado, sino porque además flexibilizó, o vamos a decir, simplificó el allanamiento de
del fiscal o de la Policía Nacional en el proceso de investigación preliminar para allanar los domicilios de los presuntos delincuentes, poniendo como piedra en el camino de este proceso que debería estar presente el abogado de los investigados, cosa que nosotros decimos que eso no puede ser posible. El Congreso busca hacer una modificación de esta ley ahora, que ve las cosas muy serias, tratando de poner abogados defensores a los presuntos delincuentes, cosa que está mal. Nosotros creemos de que debe derogarse en este punto ya la ley 32.108, pero además no deben insistir con el proyecto de ley de terrorismo urbano. Eso sería peor para la situación que atraviesa el país. Muy bien. Muchísimas gracias, señor Villanueva, por estar con nosotros. Estaremos muy atentos a la marcha convocada para este 24 de octubre. ¿Me dijo? Precisar, por favor. 24 de octubre, desde las 3 de la tarde, 2:30 de la tarde, nos estamos desplazando por las principales calles de Lima. Y a esta paralización, a esta marcha, manifestación, perdón, ¿ustedes van a convocar a otros gremios también? Nosotros tenemos, vamos a decir, autoridad sobre los trabajadores de la construcción. El resto de gremios entiendo que también están convocando a medida de fuerza. El sector transportes ya convocó a un paro nacional a partir del 23 de octubre. Bueno, el propio Poder Ejecutivo y las propias autoridades están generando todo este malestar en la población y sobre todo el Congreso de la República. Muy bien, muchísimas gracias, señor Villanueva, por estar con nosotros aquí en La Voz del 21. Muchas gracias a usted. Bien, era entonces Luis Villanueva que estaba con nosotros en vivo reaccionando sobre lo que viene sucediendo en nuestro país, y ellos han anunciado como Federación de Construcción Civil una manifestación para el 24 de octubre. Y ahora lo prometido es deuda. Nosotros vamos, así como hablamos de la criminalidad, de lo que viene avanzando en estos días, porque vemos asesinatos todos los días, también vamos a hablar sobre esta intención del gobierno de Dina Boluarte de comprar aviones de guerra cuando no es una prioridad. Estábamos hablando básicamente de lo que pensaba, o lo que piensa en esos momentos, lo que opinó Jorge Medina, el expresidente de Capitalismo Consciente en Perú, ha sido presidente también en su momento de Proética, y eso fue lo que dijo. Y ahora, más urgente que nunca, la inseguridad ciudadana. ¿Qué piensa usted sobre esta situación? Yo creo que tenemos un gobierno débil, sin rumbo, con una altísima desaprobación, que no da pie en bola, y que tenemos un Congreso con una mirada mercantilista, cortoplacista y que favorece economías ilegales. Y creo que el Perú tiene una situación muy grave y que está transitando el camino que han recorrido las denominadas naciones fallidas. Y entonces es necesario que reflexionemos sobre lo que es lo importante, qué es lo que debe hacer el Perú para no seguir desangrándose en términos de instituciones y democracia. Y entonces, estas cosas que hoy día, noticias como las de las compras estas militares, cuando hay una serie de opiniones de personas entendidas que conocen la materia, que señalan que no es el momento, creo que debería llevarnos a una reflexión profunda y ver lo que en realidad necesitamos, dónde debemos poner nuestra energía, nuestro foco. Y como digo, no está ocurriendo hoy día, ¿no? Tenemos un gobierno sin rumbo. Usted ha sido presidente de Transparencia en algún momento y quería... De Proética. Proética, perdón, Proética, sí. Tuvo un lapsus ahí. Capítulo peruano de Transparency International. Claro. Entonces, como presidente de Proética, ¿cómo puede usted analizar lo que viene haciendo el Ejecutivo? Se habla de una compra de aviones
pero no se dice a quién, ni cómo, ni se transparenta tampoco el proceso de compra. A ver, no puedo hablar como presidente Proética porque no lo soy, pero sí puedo hablar como un ciudadano y lo que puedo decir es que estamos frente a un gobierno que se caracteriza no precisamente por su transparencia ni por su comunicación. No sé hace cuánto tiempo la presidenta Boluarte no concede entrevistas y no se puede aceptar que, digamos, alegremente se diga que se va a destinar 3.500 millones de dólares, que es casi 1.3% del PBI, en estas adquisiciones cuando existen opiniones de expertos que señalan que esa no es la prioridad hoy día. Por lo menos lo que debería haber es un debate entre técnicos del sector defensa y también técnicos de la sociedad civil, no solamente del gobierno, para que esto sea absolutamente transparente. Seguramente nuestras Fuerzas Armadas necesitan renovación de equipos, pero la manera como se ha señalado esto a la opinión pública es una forma un tanto oscura, ¿no? Deja mucho que desear. Se requiere un debate y no, por ejemplo, comentarios como el ministro de Defensa, que quien se oponga a estas adquisiciones es un traidor a la patria. Eso es inaceptable en una democracia, aunque quizás no nos debería sorprender proviniendo del gobierno que tenemos. Claro, y señor. La entrevista completa, por supuesto, en Perú21.pe o en Perú21 Televisión. Y hablando sobre la inseguridad y las nulas medidas del Ejecutivo para combatir el cáncer de la extorsión y el crimen organizado, el general en retiro, Óscar Valdés, exministro del Interior, indica que es importante retomar los consejos de seguridad ciudadana y llevar a cabo un cambio urgente de ministros para diseñar estrategias de contención del delito. Cada vez se hace insostenible y es que cada día que pasa hay más víctimas de la criminalidad y al parecer las autoridades, los ministros encargados de este tema no están tomando el asunto con seriedad. Lo hemos visto, por ejemplo, anoche con el ministro Juan José Santibáñez, el ministro del Interior, decir que esto es un hecho que va a estar seguramente en investigación, pero que no determina que no haya resultados. Sin embargo, así como sucedió ese asesinato en Ate Bitarte de un profesor, también sucedió en Comas con otro transportista. ¿Qué opina usted? Bueno, lamentablemente tenemos un gobierno que no tiene ninguna dirección. Ahí falta alguien que dirige el país. Si la presidenta no lo puede hacer, debería ser el premier. Pero vemos de que ni el premier ni la presidenta están haciendo la tarea de conducir al país. Y conducir al país significa tomar medidas en el corto, en el mediano, en el largo plazo, en lo que le queda de gobierno. Lamentablemente, tenemos a ministros que salen como ocasionalmente a querer remediar el problema, como el de ayer del ministro de Educación, que salió a hacer arengas en un tema cierto, se había asesinado a un profesor, no le compete directamente. Él lo que tiene que hacer es ver cómo dirigir la programación de los cursos para que nuestros estudiantes reciban pues instrucción de seguridad, de instrucción cívica, para que a futuro tengamos mejores ciudadanos y no necesitemos más cárceles ni más policías. Pero el que debe llevar a la batuta, en este caso secundando al premier o a la presidente, debería ser el ministro del Interior. Pero yo quisiera hacer notar, Mayra, que acá hay un detalle que nos olvidamos constantemente. El que está perdiendo la guerra es el comandante general de la policía y todos sus generales, que realmente ellos son la parte operativa, ellos son los que deberían haber reorganizado su fuerza, de sacar de las actividades administrativas a la mayoría de policías que están ahí de alguna manera holgazoneando y sacarlos a las calles. Eso debería ser la tarea del comandante general de la policía y no estar pues pretendiendo hacer concursos de belleza, obtener una vida totalmente pues ajena a lo que le corresponde en un momento tan grave para el país. Hoy día hemos visto que han asesinado a un profesor delante de sus alumnos. Si bien es cierto, el ministro dirá, oiga, pero la verdad que esto ha podido suceder en cualquier sitio, con cualquier ciudadano, sí, correcto, pero ha sucedido delante de los alumnos.
y eso realmente van a aterrorizar a todos esos chicos y van a aterrorizar a la población. Entonces, creo que acá, para contestarle su pregunta, el problema que estamos viviendo cada día se va a agravar más, porque no hay medidas, no hay dirección ni política ni operativa. La presidenta, el vicepremier, el ministro del Interior y el comandante general de la policía están perdiendo la guerra hace rato, pero también tenemos que tener en cuenta que la seguridad ciudadana debería ser manejada por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, donde están pues, el Poder Judicial, está el fiscal, están los ministros, está el Poder Legislativo, que deberían estar en sesión permanente, sacando las leyes necesarias para frenar esta ola delincuencial, pero de inmediato. No solamente dar las órdenes, sino que la policía se reorganice y se vuelva más operativa. Si ha matado a un profesor, ¿y por qué tenemos tanta gente dando seguridad pues, a los congresistas, a los ministros y a todo el mundo? Acá ellos no, por eso es que no sienten la premura ni la necesidad Claro, de que den protección. Pero esas medidas, señor Valdés, pero esas medidas se les corresponde también como jefe político del ministro del Interior. El ministro del Interior debería tomar esas medidas, debería optar por esas propuestas y decir, necesitamos más gente, pero no vemos nada. La reacción primero que hemos tenido ha sido declarar estado de emergencia. Atividarte es un distrito en estado de emergencia, Comas también lo es. Sin embargo, no está teniendo el impacto que debería. La criminalidad sigue diciendo, acá estamos, tus medidas no funcionan. Entonces, ¿debería el ministro del Interior renunciar? ¿Debería dejar el cargo? Yo creo que el ministro del Interior hace rato que está de más ahí. Él no está capacitado para llevar a cabo la lucha contra la inseguridad ciudadana. Vemos que no toma ninguna acción sobre la policía. Por otro lado, fíjese, el estado de emergencia por sí no va a solucionar nunca un problema. El estado de emergencia lo que hace es que los ciudadanos perdamos ciertos derechos, como es el derecho a la seguridad, a la inviolabilidad del domicilio, el derecho a reunión, pero si no hay planes concretos para ejecutar de inmediato para que esa inviolabilidad del domicilio le sirva a la policía para entrar a las guaridas de los malhechores sin tener un fiscal, si no hay esos planes, el hecho de declarar el estado de emergencia, como ha venido sucediendo hasta la fecha, no ha tenido, no tiene ni va a tener, si es que no se acompaña con planes operativos de ejecución, porque lo que... Y bien, la entrevista completa, por supuesto, en Perú21.pe o en Perú21 Televisión. Y ahora vamos a otras noticias más agradables, por supuesto, porque Perú21 los invita a participar del sorteo de escapada de primavera. Los ganadores podrán disfrutar de inolvidables vacaciones en las playas de Punta Cana. Serán 5 días y 4 noches en el Gran Palladium Punta Cana Resort y Spa, con estadía incluida y pasajes de ida y vuelta. Los detalles en la web de Perú21, pero además, en el siguiente video se lo explica. ¿Harto del frío? ¿Aburrido de los muchasueldos? ¿Hastiado del ruido político? Si responde afirmativamente a una o más de estas preguntas, es porque le toca una escapada de primavera. Palladium Hotel Group, Sky y Perú21 te llevan por 5 días y 4 noches a Gran Palladium Punta Cana Resort y Spa. Lo mejor de todo, pasajes de ida y vuelta para 2 personas. Lo único que necesitas hacer es no perderse la edición impresa de Perú21 y estar atento a los códigos que aparecerán en portada. O suscribirse a nuestro periódico digital Perú21 y Paper y así participar automáticamente en el sorteo. No pierdas la oportunidad de ganarte una estadía todo incluido con tu partner de viaje. Es tu momento de salir de la rutina con Perú21. Bien, el sorteo el 4 de noviembre, no se lo puede perder. Y bien amigos, no se olviden de seguir nuestros reportajes y entrevistas completas en Perú21.pe o en Perú21 Televisión cuando usted lo desee en cualquier momento del día. Regresamos con nuevos temas, entrevistas e investigaciones a profundidad en La Voz del 21.